tema que ha estado discutiéndose en los medios en los últimos días a propósito de que el mercado de las telecomunicaciones se encuentra un tanto conflictuado, y esencialmente el motivo de todos esos conflictos que se han estado presentando ha sido la implementación de la red 4G 4x4 de Viva. Viva, que de estas compañías que son las que prestan servicios de telecomunicaciones es la más pequeña, y es así porque no tenía una red que le permitiera competir en las tecnologías más recientes, que eran las 3G y las 4G. Pues esencialmente luego de la adquisición por parte del grupo Telemicro se hicieron las inversiones necesarias, inversiones millonarias para lograr dotar a esta compañía de una red que le permitiera competir. La respuesta de los demás competidores en este mercado ha sido una respuesta preocupante. Por un lado, el caso de Claro, que lanzó una supuesta tecnología 4.5G que ha sido objeto de todo tipo de cuestionamientos, incluso de parte del mismo Indotel, que aseguró que eso no es un estándar técnico, sino un simple estándar de comercialización, una publicidad basada en un servicio, un estándar y unos equipos que tampoco están disponibles y que sin embargo lo siguen impulsando, y que básicamente tiene aparentemente el objetivo de tratar de diluir el efecto de la instalación de la nueva red de Viva, que es la red 4G en 4x4. Pero de forma paralela, el otro competidor en este mercado, que dicho sea de paso, ambos son competidores que tienen la mayor parte del mercado, por lo cual la preocupación respecto a este tipo de actuaciones va más allá de la competencia directa, sino que lleva a ver con preocupación qué están haciendo las empresas que tienen una posición dominante en este mercado, y supuestamente no, ha iniciado una acción ante Indotel demandando que se hagan investigaciones, porque supuestamente, según ellos, Viva no cuenta con derechos sobre las frecuencias para operar un servicio en 4G, y por lo tanto ellos entienden que sobre esa base, entonces, toda la plataforma 4G que Viva ha estado presentando y que ya tiene implementada es engañosa. Lo primero es que no puede ser engañoso porque todo el mundo tiene la capacidad de medir en qué tipo de velocidad están trabajando las redes de Viva en este momento. O sea, que de entrada eso es algo que cualquiera puede medir, cualquiera puede sencillamente bajar una aplicación y tener muy claro cuál es la velocidad. Pero es particularmente preocupante que una denuncia como esta venga de una empresa como Orange, que en adición se ha dedicado a dar una serie de informaciones que es interesante que veamos con un cierto nivel de detenimiento y de cuidado. Ellos lo que aseguran es que no consta una licitación en base a los procesos que ha tenido el Indotel en los últimos años, en los cuales Viva o Satel, que es una compañía afiliada también del grupo Telemicro, haya obtenido los derechos necesarios para operar en la banda de frecuencias que permitiría implementar un servicio de 4G. Algo que no es necesariamente así, pero vamos a verlo desde la propia experiencia de Orange, ni siquiera de la experiencia de Viva o la experiencia de Satel. Orange ha sido la compañía que en el mercado local ha tenido más conflicto por uso irregular de frecuencias del espectro. En varias ocasiones ha tenido que ser sometido a una serie de procesos por este motivo, porque sencillamente han tenido uso de frecuencias sin ser los titulares, sin haber pasado por licitaciones, y de hecho han tenido que llegar a acuerdos transaccionales por ese motivo. De hecho, al día de hoy siguen usando segmentos de banda en los cuales no tienen derechos y donde sencillamente se mantienen allí. Parte de la información que ellos han puesto a correr, por ejemplo, lo hicieron en el diario digital Acento, es que ¿cómo es posible que Viva pueda usar unas frecuencias cuando ellos tuvieron que pagar en un momento $50 millones precisamente a Satel por ese motivo? Y no solamente rompen confidencialidad respecto a un acuerdo, sino que manipulan la información. El motivo por el cual en el 2014 Orange tuvo que pagar $50 millones fue porque estaban usando de forma irregular unas frecuencias que eran titularidad de Satel, lo cual
cual llevó a una serie de procesos legales por ese tema, todo tipo de notificaciones, todo tipo de oposiciones, todo tipo de actos de alguacil que tuvieron que circular, hasta que finalmente, por un proceso de compra, ellos decidieron regularizar su situación y en un acuerdo transaccional pagar ese monto por el uso irregular que habían dado a este segmento de banda. Algo que evidentemente lo que refleja es que ellos han tenido una práctica histórica de usar irregularmente segmentos de banda en los cuales no tienen derechos ni obtenidos vía licitación ni por ninguna otra vía. Orange igualmente en otros momentos se ha dedicado a buscar permisos provisionales de uso de segmentos de banda, tratando de poder usar y ampliar su red sin tener que pasar por procesos de licitación. No solamente eso, Orange también tiene una serie de situaciones actuales que han sido denunciadas de forma previa por Viva y también por otros actores del mercado. Por ejemplo, el 4 de mayo del 2017, Viva insistía en una comunicación al Indotel que el Indotel ofreciera información de qué estaba pasando con el uso que tiene Orange de una serie de frecuencias, específicamente la 1720 a la 1730 y la 1815 a la 1825, en las cuales no han pasado por una licitación pública y donde hay un uso irregular de esas frecuencias, sobre todo cuando se toma en cuenta el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias. El Indotel todavía no ha dado respuesta con relación a esto, pero lo que llama la atención es que una empresa que tiene tantas irregularidades históricas en el uso de frecuencias para implementar su red, ahora venga ante el Indotel a alegar que hay que hacer una investigación a Viva porque Viva no ha pasado por un proceso de licitación, cuando la empresa que cuenta con más permisos especiales, temporales y sencillamente uso irregular y sin autorización de frecuencias que tienen otros titulares son precisamente ellos. Entonces sería interesante que veamos en detalle esos casos, ojalá que el Indotel se anime a dar respuesta a estos procesos que están abiertos y sobre todo que tengamos pendiente qué es lo que históricamente ha hecho esta empresa en el mercado, en particular ese caso en el cual ellos aseguraron que tuvieron que pagar 50 millones de dólares. Sí, tuvieron que pagarlo y ellos rompiendo un acuerdo de confidencialidad han decidido sacarlo. Bueno, pues qué bueno que lo hacen para que entonces se pueda explicar en detalle que eso fue un acuerdo transaccional en el cual ellos tuvieron que pagar por haber usado por años unas frecuencias que eran titularidad de Satel. Y ojo, el hecho de que tuvieran que pagarlo y que se sometieran a un acuerdo transaccional es la mejor evidencia de que sencillamente estaban perfectamente conscientes de que estaban dando un uso irregular a esas frecuencias. Que en esa ocasión se les, a través del Indotel se les otorgó un permiso provisional, tal y como tú señalas, para utilizarlas, pero ellos se quedaron utilizándolas permanentemente durante años y a propósito de los reclamos que le hacía Satel fue que entonces decidieron pagar por ese tiempo, por el tiempo de uso. Y ni siquiera por los reclamos de Satel ni por la posición de Indotel. Tuvieron que hacerlo porque estaban teniendo un cambio de control. Altiz estaba adquiriendo a Orange en ese momento y los adquirientes le dijeron, pero tú te estás poniendo loco, yo no te voy a comprar si tú no tienes esa banda de frecuencias en una situación de regularidad. Y entonces la compañía lo que dijo, bueno, déjame resolver mi situación, regularizar mi uso de estas frecuencias y entonces se llegó a un acuerdo transaccional. No por buena fe, no por intención de vamos a poner las cosas en orden, fue sencillamente por la presión que en ese momento hizo el adquiriente, que era Altiz, que es el actual propietario, que son los que ahora están diciendo que hay un problema. Entonces, Orange que se chequee cómo tiene su composición de derechos respecto a esas bandas, porque tiene todo tipo de situaciones, desde que tienen permisos provisionales hasta frecuencias que no está muy claro en qué calidad las están usando, hasta migraciones administrativas que se pueden haber hecho en algún momento. Entonces, ellos son la primera y mejor evidencia de que el hecho de que no haya una licitación pública abierta en un momento no implica que no haya un uso o un tipo de derecho sobre una banda en particular. Si a ellos se les olvidó, Laura, yo les exhorto a que recuerden que en el primer encuentro que tuvo el ejecutivo francés que vino de Altiz. El que está al frente. No el que está ahora, no. El primero que vino cuando realizó un encuentro con representantes de medios de comunicación.
que yo tomé la palabra para recordarles esa situación que estaba ocurriendo con el usufructo de las frecuencias de Satel, que en ese momento estaba utilizando Orange, y les recordé, le dije que si él tenía conocimiento de que esas frecuencias eran ajenas y que la estaban usando de manera inadecuada, en ese momento fue que él dijo que le iba a poner atención a la situación, y a partir de ahí entonces fue que se dispusieron a lograr ese acuerdo transaccional que dice Laura y que involucró unos 50 millones de dólares. Pero aquí el llamado, porque ya eso está en manos, ellos apoderaron de un recurso al Indotel, al Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, que es el órgano regulador, que ya ayer envió una nota de prensa diciendo que se estaba estudiando, que estaba bajo estudio y que se daría el fallo próximamente. Ojalá, y aquí vamos a hacer un llamado. Pero Indotel respondió porque Orange, que es quien ha fallado, tiene una presión a través de los medios de comunicación. Por eso quiero hacer el llamado de los medios de comunicación, y a nivel digital, aquellos que recibimos todos esos medios pequeños que llegan vía correo, la presión que tiene es que pongan las cosas claras. O sea, quien comete el error, quien está fallando es Orange, pero quien presiona al Indotel a través de medios de comunicación y notas de prensa es la empresa Altiz, que es la representante de Orange. Y claro, porque ellos son empresas competidoras, pero cuando tienen que unirse para tratar de sacar a alguien del mercado, como han ido sacando muchas de esas empresas pequeñas, la más pequeña y que le ha salido fuerte es Viva, que no han podido sacarla, y porque no la han podido comprar, se le ha ido empoderando. Otras. Entonces ellos, cuando quieren hacerlo, ellos se unen en su propósito. Ellos son competidores, pero cuando quieren, se unen, como es este caso, de que quieren sacar a Viva porque están viendo, y la realidad hay que decirle, la cantidad de migraciones que se le está dando, de gente que está ya comprobando la calidad del servicio que está ofreciendo Viva, se está migrando hacia esta empresa. Entonces el llamado hay que hacérselo a las autoridades del Indotel, que chequen bien lo que están haciendo estas empresas extranjeras, porque claro es de Carlos Slim, mexicano, y Orange y Altiz es de franceses. Viva es de dominicano, es del empresario Juan Ramón Gómez Díaz, y es dominicano, y son esas dos empresas que quieren sacar del mercado a Viva. Entonces el llamado es para que Indotel tenga mucho cuidado en lo que va a hacer, que revise bien, que se ajuste a lo que le indican las leyes, a lo que le indican la prudencia en este caso, porque es una cuestión de competencia, es una cuestión de querer sacar del mercado a una empresa pequeña que ellos están viendo que se está empoderando, que está tomando fuerza, que está mejorando la calidad, y nosotros particularmente en el departamento de prensa podemos dar testimonio de esa fortaleza que está teniendo la señal de Viva, porque nuestras unidades de Live View, lo que nosotros le llamamos las mochilas para transmisión de los lugares del hecho, tienen cada una 2 SIM de Viva, y la calidad de la imagen que nos ha ofrecido después de esta nueva tecnología, el 4x4 4G, es significativa. Entonces, así lo ha notado mucha gente que ha visto mejorar la calidad de su servicio, aún sin tener los aparatos modernos, el 8... El Samsung, el S8. El Galaxy S8, sin tenerlo, ya en sus aparatos que han visto la mejoría que ha tenido, que algunos tenían 2G, 3G, y ya le ha mejorado la velocidad. El tema va más allá a si cuál es el origen del capital de estas empresas, incluso va más allá de ese histórico que, insisto, la calidad moral de Orange en este tema es bastante cuestionable. Hay un mandato que tiene el Indotel, que tiene el Estado en sentido general, que se deriva directamente de la ley 153/98, que es la Ley General de Telecomunicaciones. La protección de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones es esencial, por un motivo muy sencillo: mientras menos competencia hay en el mercado, más maltratos reciben los usuarios, reciben un servicio más caro, reciben un servicio más deficiente, tienen una expansión menor. Por lo tanto, el mandato legal del Indotel es procurar mayores niveles de competencia, cosa que en el
caso puntual de Orange en este mismo momento también tiene una preocupación adicional, y es que en el proceso de adquisición no solamente se adquirió a Orange, también se adquirió a Tricom, y esas compañías tienen en Indotel un proceso abierto de intento de fusión que concentraría mucho más el mercado. Ese proceso de fusión tiene todo tipo de oposiciones, no solamente de empresas como Viva, sino de otras empresas de mercado, porque lo que hacen es concentrar más un mercado que ya de por sí es oligopólico, cosa que va en contra del mandato que tiene el Indotel en virtud de la ley de telecomunicaciones, que debe procurar todo lo contrario, debe procurar que haya más proveedores, debe procurar que haya un uso más amplio del espectro, pero también más disperso respecto a quienes tienen derecho sobre ese espectro, para que eso se traduzca en más competidores, más penetración y por lo tanto mejor servicio y más barato hacia los usuarios dominicanos. Que es la tendencia universal, es la tendencia mundial en ese sentido, y sino que se vayan a la experiencia de México precisamente, de cómo el Indotel de México, el órgano regulador de las telecomunicaciones, tuvo que obligar a empresas precisamente del señor Slim, tuvo que obligarlas a la compartición de torres, de uso de roaming. Mi compañía telefónica me manda un mensaje diciendo que mi data entra el día 1 de cada mes. El día 1 de este mes yo estaba fuera del país. Mi celular no estaba conectado aún, viéndose mi compañía telefónica obligada a darme el roaming porque Viva lo da gratis. Yo no estaba conectada, estaba usando la red Wi-Fi donde la encontrara. Pues cuando me reintegro a mis labores en República Dominicana el miércoles, mi empresa de telecomunicaciones me manda un mensaje y me dice que mi data, que comenzó el día 1, a los 6 días, 7 días más o menos, ya yo no tenía data. Yo inmediatamente hago el reclamo, llamo y me dice la persona que me atiende, discúlpeme, hubo un error, su data está ahí, revísela. Yo le dije, mire, yo recibí el mensaje y yo no he utilizado mi teléfono de tal fecha a tal fecha, porque no estaba en República Dominicana. E inmediatamente yo tengo la excusa, es que la compañía acepta que yo tenía mi data. Y me dice que en el momento que estamos hablando, que por favor verifique. Le digo, sí, hablando con usted puedo verificar, excelente. Estoy usando el teléfono, no puedo ver. Deme unos minutos para que usted pueda verificar de que tenía la data. O sea, si eso es a una persona que tiene la capacidad de reclamar un servicio que está pagando y que no ha utilizado, mucha gente se queda y pierde. Se queda con el aire. Y te manda un mensaje pidiendo que tiene que hacer una recarga. No, entonces me dice, el mensaje me decía a sí mismo, compre tal paquete que le sale, por tanto, marcando desde su propio teléfono. O sea, me van a engañar en mi cara. Sí. Eso pasa. Y eso pasa precisamente cuando hay el oligopolio, cuando hay el monopolio en el manejo en ese tipo de empresas, lo que hacen es afectar al cliente. Por eso es lo importante, la diversidad, que se permita que el Indotel se aboque a la resolución que está pendiente para la compartición de las torres, para la compartición del roaming, para la compartición de fibras ópticas, porque eso lo que hace es beneficiar a los usuarios, a los consumidores, que es quienes Lo que pasa es que acuérdense que el mercado de las telecomunicaciones, envidiado por muchísimos países, el que tiene República Dominicana, pertenecía a un grupito de personas aquí. Claro, el que se habla y que todos podamos tener una comunicación perfecta dentro y fuera de la República Dominicana ha sido la preocupación ahora de quienes se quedaron quienes querían quedarse con este sector. Y nosotros estamos abogando por el caso de Viva aquí. Pero aquellos que pasamos de una empresa a otra en el servicio de cable, eso estamos peores, porque eso no recibimos ninguna notificación. Eso usted pasa una semana entera sin el servicio y al final la factura viene igual, siempre y cuando no se encuentren con gente que conoce sus derechos y va a hacer reclamo. Y todavía Indotel no le ha dado... perderse tiempo. Pero tú haces el reclamo y lo que haces es perder el tiempo. Sí, te hacen perder el tiempo. Y tú ves y te especifica dónde está el error, le mandan un técnico y el técnico, si usted no está y lo atiende el servicio, le deja un papel que le hace firmar, aún no haya resuelto el problema. Entonces, todos los clientes, para eso está Proconsumidor, que nos hemos quejado en muchas necesidades. Pero el cliente tiene que aprender a reclamar, porque el pago de los servicios de telecomunicaciones para muchos de nosotros no es un lujo. El periodista trabaja con eso. Claro. Muchos de nosotros tenemos que estar pendientes a noticias locales e internacionales. Sin embargo, el suplidor aquí cambia de dueño y no le da una explicación a nadie de qué servicio va a seguir y cuáles no. Si te lo va a aumentar o si te lo va a disminuir o si tú vas a tener un beneficio o no quedándote siendo cliente de esas empresas.
Eso es así. Pero bueno, ya veremos lo que pasa en los próximos días. Mientras tanto, hay que reiterar el llamado a Indotel de que revise la situación de las frecuencias que mencionamos y si ya se han tomado medidas respecto al uso irregular que desde esta empresa se le está dando a las mismas. Igualmente que revise y que decida los tantos recursos que hay interpuestos actualmente ante el Indotel respecto a la oposición de fusión por el nivel de concentración adicional que traería en el mercado de las telecomunicaciones, cosa que entraría inmediatamente en contradicción con el mandato expreso que tiene la ley de telecomunicaciones con relación a este tema, y que de camino revise un poco más profundamente cualquier otra situación irregular que pueda tener esta empresa. La práctica histórica que han tenido respecto a uso de frecuencias en los cuales no tienen derechos no obtenidos por licitación, que es lo mismo que ellos están alegando en este caso, entonces amerita que haya una revisión un poco más profunda y quizás es un buen momento para que el Indotel de alguna manera asuma una actitud más proactiva con relación a todas estas denuncias y sencillamente empiece a decidir casos que tienen ya años ante el Indotel y que deben tener prioridad frente a esta nueva denuncia y supuesta situación de irregularidad que Orange alega frente a Viva, simplemente porque ellos no tienen conocimiento de en qué momento se produjo la asignación de esas frecuencias. Eventualmente la tendrán, pero tienen que tener claro también de que Viva no tiene ningún tipo de obligación de notificarles ni informarles a ellos de cuáles son los mecanismos a través de los cuales han obtenido sus licencias, ni cuáles son las titularidades que tienen, ni cuáles son las bandas sobre las cuales tiene derecho. Eso no es una obligación de Viva. El Indotel sí lo conoce y tampoco tiene la obligación de informárselo. Entonces, sencillamente, además, usted no lo conoce, bueno, caramba, qué pena, no lo conoce. Dejemos que sea el Indotel que tome la última decisión. Como el lío que hay ahora en las grandes ligas con la cuestión de la seña, el robo de señas. Sí, el robo de señas. O sea, que yo tenga que decirle al bateador, mira, te voy ahora con un strike o te voy con una bola afuera para que tú me dejes honrón. O sea, que Viva tiene que informarle a Orange. Hay que recordarle a Orange que hay problemas que se resuelven en instituciones como el Indotel y no en los medios de comunicación. La presión de una nota de prensa no va a cambiar la realidad de la falta que es lo que han estado haciendo. Es la misma nota de prensa, la misma que publicó hace casi 2 semanas Acento, la han estado enviando dosificándola porque tienen una gran capacidad y tienen amigos. Amigos a los que le colocan publicidad y entonces ese es el intercambio. Sí, logran que esas informaciones fluyan, que esas informaciones se mantengan con cierta vigencia. Es lo que han estado haciendo porque es la misma nota de prensa que publicó el Acento, una nota de Fausto Rosario Adames, luego se publicó una información que les envió Viva. Sin embargo, han estado sacando esa información original, esa nota de prensa original y enviándola. Un día la mandan a un medio, otro día la mandan a otro día, y así mantienen el tema vivo, lamentablemente.